Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas, como siempre agradeciendo a Dios por un día más de vida, por estar compartiendo con cada uno de ustedes, por estar cada día construyendo lo que se llama cultura médica. El jardín de flores de hoy un poco más diezmado. El tema de hoy es un tema muy interesante, ya que a veces no le damos mucha importancia a ciertos órganos, pero que en la vida real no pasan la cuenta. No dicen tomar agua, pero sí es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Para proteger ese órgano que está ahí, que es importante, pero que solamente nos damos cuenta de su valor cuando ya es un poquito tarde. A veces el enemigo silente, como es la hipertensión, va contribuyendo a dañar este órgano que es muy benigno, pero cuando hace falta es como la madre que siempre está ahí para nosotros y a veces no la valoramos tanto, pero entonces cuando falta ahí sí comienza Cristo a padecer. Empezamos con una frase alentadora que dice: se necesita muy poco para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti y en tu forma de pensar. Buenos días, doctora Acta, ¿cómo está hoy? Buenos días, doctor Pichardo. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de YouTube, Empresas Radiofónicas, y nos escuchan por Palma 90.7. Para mí, como todos los martes, es un placer estar aquí transmitiendo conocimientos y acompañado de uno de los mejores cardiólogos del sur, el doctor Pichardo. Y yo también traje mi frase, Pichardo, sí, como todos los martes, ¿verdad? Para motivar a nuestros oyentes y televidentes a siempre estar positivos a pesar de las adversidades que nos depara la vida. Entonces, la mía dice: paciencia. Tal vez tome años, pero siempre recibes lo que necesitas. No corras. No lo persigas, espera, vas a recibir lo que pediste, vas a tener eso que tanto mereces, ten paciencia, todo está acomodándose. Pero esta frase tiene que ir acompañado también de siempre tener disciplina, persistir, ¿verdad? Y buscar lo que mejor nos hace sentir bien, luchar por ello, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy martes, tenemos un tema súper interesante, como ya dio la introducción el doctor Pichardo, que es el de insuficiencia renal aguda o crónica. Entonces, este tema va a ser impartido por nuestra querida nefróloga, la doctora Carolina Cuevas. Vamos a dar una breve introducción, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos a nuestro querido cardiólogo, el doctor Pichardo, vamos a ver qué tiene que ver la hipertensión con la insuficiencia renal, ¿cierto, doctor? Ya que usted mencionó ese término. Veces, la relación de la hipertensión con el riñón es un círculo vicioso. Y nos llamaba la atención el número de pacientes hipertensos que hay en nuestra provincia. Hace un tiempecito estábamos en México y había una doctora muy conocida en este país, la doctora Olga Dinás, en Santiago, en el Home, que hablaba sobre un pueblo donde era muy común la proteinuria. Proteína en la orina. La cultura nuestra es decir, no, que si el caño de la orina es muy fuerte y echa espuma es porque se está en salud. Y no es tan real esta idea. En la orina, cuando tiene mucha espuma, tiene proteinuria, tiene proteína en la orina. Y debemos pensar que el riñón es como un colador, ese colador que cogemos cuando hacemos un jugo y no queremos que la parte del limón, por ejemplo, vaya al jugo, entonces lo colamos. Eso es el riñón. El riñón funciona como ese gran colador de todo el sistema de la sangre
Y se supone que por ese colador, que es muy finito, no debieran pasar proteína, no debiera pasar glucosa, no debiera pasar azúcar. Entonces, cuando vemos que esto está sucediendo, debemos pensar qué pasa con el riñón, qué pasa con la presión. Inclusive, la doctora nos hace una historia de que la mejor manera de conocer a alguien es verle, ella dice, en el microscopio la orina, porque así tú sabes cuánto depura esa gente. A veces vemos una gente que siempre vive malhumorada, y sin embargo cuando tú revisas, urea alta, creatinina alta. Inclusive nos decía ella que la proteinuria se asocia con demencia. Había una paciente que la habían tratado con ansiolítico, psiquiatría. Decía que cuando ella mejoró la esfera renal, todos los síntomas de la esquizofrenia desaparecieron. O sea que también es cierto cuando nuestros ancianitos hacen pipí allá en los campos, que las orinas rondan cerca de sí, la orina, sí, es porque la glucosa está alta. Sí. Entonces no es un mito. No es un mito. Realmente las personas, por ejemplo, orinan y tú ves que se llena la orina de hormiga, pero es que la glucosa tiene un umbral que es 180. Cuando la glicemia pasa de 180, entonces ese nivel, como si tuviéramos una ponchera y la rebosáramos de agua, ese nivel se rebosa y comienza a salir la destroza, el azúcar, la glucosa en la orina, y es un aviso. Inclusive en otros países, por ejemplo en Cuba, existen los diabéticos, se controlan la glicemia con un reactivo que se llama Benedict. Entonces ellos le echan el reactivo a la orina. Si se pone rojo es esto, si se pone rojo ladrillo, si se pone amarillo, y es midiendo estos componentes que están en la orina. Ahora bien, últimamente yo he visto que los pacientes que utilizan determinados medicamentos, por ejemplo las empaglifosina, que nosotros lo utilizamos mucho para proteger el corazón, los nefrólogos para el riñón y los diabetólogos para prevenir o nivelar la glicemia, se ve que aún con valores, antes decíamos, si tiene 180 vamos a esperar glucosa en la orina, y no, pacientes con 80 y pico de glicemia, se ve 1, 2, 3 cruces de glucosa en la orina. Es por esto que el riñón al final es quien controla mucho de los sistemas importantes de nuestro cuerpo. Y decía que la presión, contestando la pregunta suya, media retrasada, pero al final, ¿de qué tiene que ver el riñón con la presión? Es que como el riñón es este gran colador por donde pasa la sangre para llegar al riñón necesita presión. Pero si esta presión es tan grande, es como si tú cogieras una manguera de agua, le pones presión y la lanzas contra un colador. Poco a poco va a ir destruyendo todas las celditas que cuelan, que son las nefronas. Y una vez se dañen estas celdas, se tapó el colador. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el volumen de sangre que llegaba al riñón y lo circulaba, ya no va a pasar esto. La depuración de toda la sustancia, que lo que no queremos es complicar el tema para que no entiendan, pero los elementos de la proteína, de la glucosa, que se van a eliminar por la orina, no se van a eliminar. Y esto va a hacer que entonces la presión, por ende, tenga que ir siempre en alza. Entonces se convierte en un binomio donde el riñón aumenta la presión y la presión daña más el riñón. Recibimos a la doctora Cueva, nefróloga, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que da su servicio acá en Barahona. Cuando yo llegué a Barahona, me dicen, hay una nefróloga que tiene un centro. Yo paso por ahí por el centro, y muy bonito, un centro del riñón, y la doctora nos dio acogida y fue nuestra primera casa en Barahona, por lo cual estamos muy agradecidos. Buenos días, doctora Cueva. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Ay, muy
Un placer para nosotros, doctora, tenerlas aquí en nuestro programa del día de hoy, todos los martes. Estábamos haciendo como una introducción, ¿cierto?, del tema, ¿sabe? Para comentándole a nuestros oyentes y nuestros televidentes sobre el tema que tenemos hoy, que es insuficiencia renal. Y estábamos abordando el tema de la hipertensión, porque tiene que relacionarse con el riñón y todas esas cosas, pero ahora que usted llegó, nos abordará, nos deleitará con todos sus conocimientos. Muy bien, yo estoy muy feliz porque hoy estamos aquí a tratar el riñón con el cardiólogo, nutrición y nefrología. Es un excelente equipo para la salud renal. Así es. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de enfermedad renal crónica. O sea, de enfermedad renal, cuando decimos enfermedad renal, es muy amplio porque el concepto, porque enfermedad renal es todo aquello que afecta el riñón, ya sea de manera aguda, crónica o por diferentes etiologías, que puede ser la presión, puede ser la diabetes. Pueden haber otras enfermedades de carácter inmunológica. La desnutrición severa conlleva también a un daño renal a la larga. Entonces, nos vamos a enfocar, creo que un poquito en lo que es la enfermedad renal como tal, que no hablamos de infecciones de la vía urinaria, que también es una enfermedad renal, pero es una cosa más simple. Y igual que los cálculos renales, vamos a hablar de lo que es la enfermedad renal. Escuché que estaban hablando de cómo afecta directamente la presión el riñón. Eso es un tema que a mí me gusta mucho, el cardiometabólico, porque los riñones siempre hay un dilema. ¿Quién trata la presión, cardiología o nefrología? Bueno, yo creo que ambos. Cada uno tiene su fuerte. El riñón tiene una participación importantísima en lo que es la afección de la presión arterial, en mantener el equilibrio interno. Cuando fallan los riñones, el equilibrio interno obviamente va a cambiar y va a producirse una retención de sodio, que es la que conlleva una hipertensión arterial ya mantenida, y donde nosotros tenemos ya que comenzar a intervenir. Tiene diferentes etapas cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, que es un daño que se va estableciendo de una forma lenta, paulativa y bilateral, que es una pregunta muy frecuente en consulta. ¿Tengo uno o los dos riñones dañados? Cuando ya hay una alteración de lo que son las pruebas de función renal, por lo general están los dos riñones afectados, porque un solo riñón es capaz de suplir la función del otro. O sea, un solo trabaja como ambos, un poquito más forzado, pero lo hace. Entonces, dentro de las causas que tenemos de la hipertensión, de la enfermedad renal, ya cuando es crónica, que es que ya se viene dando de manera paulatina, es asintomática totalmente. Cuando aparecen los síntomas es ya cuando la enfermedad está evolucionando en sus estadios más avanzados, que tiene 5. En los primeros 3 estadios las personas por lo general no se dan cuenta. En nuestra comunidad tenemos como debilidad que los pacientes son diabéticos, son hipertensos y no van al médico. Cuando le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cardiólogo? Yo tengo hace 10 años esa pastilla. Y al cardiólogo yo no voy porque yo siempre estoy bien. ¿O tú eres diabético? No, pero no es una diabetes mala. Yo tengo diabetes, pero esa diabetes no pasa. Eres diabético, ¿te tomas los medicamentos? Tengo tiempo que estoy tomando metformina. ¿Y el diabetólogo cuándo fuiste? Doctora, no recuerdo. Entonces, el seguimiento continuo, aunque sus enfermedades de base estén compensadas, importante, porque cuando vienen donde el médico, ya este médico le va a hacer un seguimiento de todo y va a ver las alteraciones tempranas de la función renal. O sea, cuando diagnosticamos temprano, podemos trabajar y lograr mucho más tiempo con el paciente fuera de la diálisis. Ok, sí, porque al paciente cuando se le habla de diálisis, eso es como decirle, ya no vas a vivir, te vas a morir hoy, ya no hay segunda oportunidades. Eso es lo que más le asusta a una persona. Yo me imagino también, doctora, que usted lo manda a psicología porque sí, claro, la persona
muchos caen en depresión. Y la cifra ahora actualmente es muy alarmante de los pacientes que vemos con insuficiencia renal, dígase ya sea aguda o sea crónica o que estén en diálisis o no, pero eso lo vemos mucho ahora mismo en los hospitales. Y entonces, doctora, ¿qué es lo que está pasando? Sí, mira, realmente ha habido una elevación bastante marcada de los daños renales. Tenemos muchísimos pacientes que están en diálisis. Hay muchos que todavía no llegan a la diálisis, pero que están con el daño renal bastante avanzado, o sea, en camino a la diálisis. Eso ya estaba pronosticado. Déjame decirte que en los últimos estudios que se habían hecho, la enfermedad renal crónica estaba pronosticada a dispararse en lo que era el 2025-2030. Ya para el 2030, el daño renal crónico paciente en diálisis va a ser aún mayor. Nosotros hicimos, la Sociedad Nacional de Nefrología, hace poco, un registro nacional de la enfermedad renal de pacientes en diálisis. Y de verdad que tuvimos un número altísimo de pacientes que puede venir dada por lo mismo que estábamos hablando, por el descuido de la población. Pero también esto se puede deber a que recuerda que tuvimos una pandemia donde hubieron alteraciones metabólicas importantes y ahora se van viendo cosas que antes no aparecían. Entonces, el COVID vino a revolucionar la medicina de una forma u otra. Ok, exactamente. Sí, es cierto, y las personas, como usted comentó, no quieren acudir al especialista, se sienten bien y piensan que no necesitan ir al médico, pero es muy importante su chequeo rutinario, ya sea cada 6 meses, anual, para usted determinar, y más también si en su historia su familia, su madre, su padre sufre, ¿cierto?, de diabetes, de hipertensión también, si tiene o tuvo insuficiencia renal. Es muy importante darse esos seguimientos porque, aunque usted no lo crea, la genética abarca un papel muy importante en la vida de los demás. Claro, los factores ambientales como, por ejemplo, la alimentación, si el paciente es sedentario o no, si hace ejercicio, si lleva una vida adecuada, eso influye, aunque usted tenga una genética quizás de lo que hablamos anteriormente, pero es muy importante siempre hacerse su evaluación, ¿cierto, doctor? Su evaluación cardiovascular también, ya después que el paciente entra en una edad, ¿cierto?, avanzada. Déjame corregirte esa partecita, porque otra de las cosas que se está viendo muy frecuente son pacientes jóvenes en diálisis, pacientes que tienen 17, 20, 21 años, 25, por debajo de 30, la población es cada vez mayor. Entonces, no solamente los viejos tienen que chequearse, también los menores. Importante. Porque hay otra cosa que no es el COVID y que está pasando en nuestra sociedad, y a veces nos estamos haciendo de la vista gorda, o es como que, bueno, ya, es parte de la juventud. Está el sistema de la juca, que eso es algo que está haciendo mucho daño. De hecho, si tú ves en los hospitales cuando te llega un paciente por una enfermedad X, hasta sencilla, a veces hasta por un accidente, y el paciente se complica y se muere, y tú dices, ¿qué pasó? Sé que la juca trae daños vasculares importantes. Para que escuchen, Nuestro riñón es un órgano altamente vascularizado. Yo quisiera, antes de continuar, para que no se me vaya la idea, porque hiciste un poquito de hincapié en lo que es la diálisis. Con la diálisis pasa algo que hay que concientizar a la población. La diálisis no mata, señores. La diálisis salva vida. Las bondades de la diálisis son increíbles. Ahora, que depende mucho del paciente, de cómo se cuide, de su estado nutricional, del socioeconómico. Son factores que van a determinar el tiempo de vida intradialítica. O sea, muchas personas se mueren porque no quieren diálisis, cuando realmente la diálisis lo que va a venir es a depurar. El riñón es un filtro. Y si nosotros nos sacamos del cuerpo todas esas toxinas de una forma u otra, nosotros nos vamos a intoxicar. La diálisis lo que hace es sacar toxina del cuerpo, más nada. Exacto, doctor. Entonces, cuando una persona está en proceso de diálisis, doctora, y es aconsejable eso de estar comiendo en intradiálisis. Exacto. No, mira, realmente la comida intradialítica te puede llevar hasta una hipotensión, no se recomienda.
De hecho, mis pacientes no comen en la unidad de diálisis, ni los que tengo en el hospital, ni los que tengo en el centro privado. Ellos sí lo que hacen es que pican. Por ejemplo, yo sí, porque son 4 horas, a veces hay doctora. Entonces sí pican una galletita, algo ligero, pero no una comida fuerte en la máquina. Okay. No solo por lo que te ocasiona la clínica, sino por estética también. Donde hay comida, hay cucarachas. Sí. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa unidad porque es un lugar que debe estar muy esterilizado. Cuando yo llegué aquí tuve una batalla al principio con los pacientes del hospital. Ay, Dios mío, me metían hasta picapollo. Sí, porque yo no sé si eso es como una creencia, un mito o qué, que la persona siempre dice, bueno, yo puedo comer de todo en el proceso de diálisis. No es aconsejable. Siempre comentan eso, o sea, Sí, entonces siempre es bueno comentan, informar a la población para que si tienen algún familiar, ¿cierto?, que esté quizá en este proceso, que le den comida antes o después. Claro. Doctora, antes de usted llegar, yo hacía un comentario, hace un tiempecito estábamos en México y exponían cómo se comportaba la enfermedad renal crónica en América. La doctora Olga Dinás, el Hon de Santiago, sí, en su exposición hablaba de que dentro del país había una provincia donde los niveles de proteinuria eran muy frecuentes. Ella decía que habría que estudiar la causa, que tal vez las condiciones medioambientales, sol, playa, consumo disminuido de agua, deshidratación, hacían esto. Y esa provincia era Barahona. ¿Qué usted piensa de la proteinuria en esta población? ¿Y qué significa tener proteinuria en la orina? Bueno, como bien sabemos nosotros, la proteinuria no es más que la pérdida de proteína en la orina. Entonces, viene dado por diversos factores. Sí, es cierto, en la consulta 8 de cada 10 pacientes tienen proteinuria. Que la proteinuria puede estar dada también por las infecciones. Se hacen muchas infecciones de vía urinaria. Y cuando tenemos infección hay una inflamación del parénquima. Se pierden elementos que normalmente no deben aparecer en la orina. Pero también están los otros factores que contribuyen a la pérdida de proteína. Yo creo que sí, que es un importante tema para abordar y estudiar, porque bien la doctora dice mucho una frase que dice que si quieres conocer a alguien por dentro, hazle un examen de orina. Sí. Y es que el examen de orina nos dice mucho de una persona, porque nos pronostica una enfermedad ya sea cardíaca, hepática, renal, entre otras. Bien. Sí, la proteinuria es un tema de preocupación a nivel mundial. Bien. Y que no le damos mucha importancia. Vemos un examen de orina, te llega un paciente por hipertensión o un paciente por cualquier otra enfermedad simple a un médico en la UNAD o un médico ya en consultorio internista o de medicina interna o medicina familiar, perdón. Y a veces vemos el examen de orina y, bueno, eso es una cruz, no pasa nada. Pero cuando es una cruz para otro, para nosotros significa mucho, porque nosotros vemos diferente el fuego. Claro, porque Exacto. lo conocen. Exacto. Aquí a veces tú ves una orina y tú dices, no, eso no es nada. Pero cuando le llega al nefrólogo, el nefrólogo dice, no, esta es la punta del iceberg. Claro. Doctora, a veces tenemos tal vez algunas cosas no muy claras. Vemos un paciente y estamos acostumbrados a vislumbrar un paciente en insuficiencia renal crónica, va a diálisis. Y a veces entre nosotros mismos la restricción de líquido en la enfermedad renal crónica es clara, pero en la aguda no. Me gustaría que le aclare a la población cuándo es crónica, cuándo es aguda, qué pasa con el agua en la crónica, qué pasa en la aguda, porque a veces decimos, al crónico no se le da agua, al agudo sí. ¿Cómo se debe manejar esto para que la población lo entienda? Bueno, los pacientes con el agua es un tema, Pichardo. Realmente es cuando te prohíben las cosas es cuando más te gustan. Y es una contradicción, porque llegaste ahí posiblemente porque no ingería agua. Porque entonces cuando estás en el estado ya no puedes tomar agua. Exacto, cuando ya lo normal en un riñón sano es que tome mucha agua, que te hidrates bien. Sí. Pero ya cuando el riñón falla,
como habíamos dicho al principio, es un filtro, se pierde agua y electrolitos. Entonces, cuando está fallando el riñón, la pérdida de agua es más lenta. Ya estamos hablando de la crónica. Es más lenta, a veces orinan menos, pueden estar orinando con un daño renal. O sea, los riñones pueden estar fallando y la persona orina, porque te dicen, no, yo orino bien. Sí, pero los riñones están fallando, porque estás perdiendo líquido, pero no estás perdiendo toxina. Entonces, con ellos sí vamos a limitarle el agua, porque la retención de líquido va a estar dada según la pérdida. Si tú pierdes poco, se va a ir acumulando líquido, igual que toxinas, en tu cuerpo, y se te van a acumular en las piernas, que es donde primero se ven, en el abdomen, los pulmones y hasta en el corazón. O sea, que hacemos la pericarditis, que es mucho más complicado. Ahora, en un paciente agudo, ¿qué pasa con el agudo? El agudo puede ser por diferentes causas. Podemos hablar de un agudo prerrenal, que por lo general es por hipovolemia o hiponatremia. Entonces, podemos ver un paciente que ya sea renal, que ya es una afección del parénquima como tal, o post, que es obstructivo. Cuando hablamos de los dos primeros casos, necesita líquido. Si el paciente está séptico, el paciente necesita líquido para desinflamar. Y si está en hipovolemia, también requiere hidratación.